7, los versículos 2 y 3. Entonces, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. Amén. Solo eso leemos. Pueden tomar su asiento, por favor. Hermanos, el día de ayer hablamos un poco de cuáles podrían haber sido los antecedentes en la vida de Elías antes de esa irrupción repentina y pública ante el rey Acab y ante todas las personas que pudieron escucharle. Y decíamos que aunque la Biblia prácticamente no dice nada, no obstante hay un par de elementos que tomamos y que nos permitieron tener alguna idea de cuál pudo haber sido la formación previa de Elías. Otro elemento también importante es el nombre que él tenía. Él se llamaba Elías, y Elías lo que significa es: el Señor es mi Dios. Si Elías, supongamos, tenía para la época de estos acontecimientos alrededor de unos 40 años de edad, y eso solo es una suposición, significaría que él había nacido unos 18 años después que Jeroboam había ya establecido los ídolos como un medio de adoración a Dios, la corrupción del sacerdocio, el cambio de las fechas de las fiestas, como lo mencionábamos el día de ayer. Y desde ese punto de vista, el que los padres de Elías, quien quiera que hayan sido, le colocan a él ese nombre de Elías, era como una manifestación pública de su fe al colocarle a su hijo ese nombre: el Señor es mi Dios, que era una declaración que iba en contra de lo que se pretendía en el momento, y que, como decíamos ayer, era una corrupción de todo lo que había sido dado como la revelación de Dios a Israel a través de Moisés algunos siglos antes. Si Elías era más joven, unos 30 años digamos, entonces eso nos lleva ya a una etapa cuando no solamente había una corrupción de la adoración a Dios, sino que ya todos los principios de conducta, las normas éticas, morales, se habían corrompido, como también lo vimos el día de ayer. Si esto es correcto, entonces podemos suponer que los padres de Elías fueron personas que tenían el conocimiento de Dios en primer lugar, pero además de eso también un deseo muy fuerte por querer aferrarse a aquellos valores que estaban siendo descuidados, deteriorados y posteriormente atacados, pero que había sido la fe del pueblo de Israel por la revelación que Dios había dado a través de Moisés, y que de alguna manera se complementó con el reinado de David. Ahora, Elías había obedecido lo que Dios le había pedido. Él había ya cerrado los cielos. Ahora los cielos estaban cerrados. Obviamente el efecto de sus palabras no se iba a notar
sino solamente en el tiempo. Y mientras más tiempo pasaba, más evidente se haría que las palabras que Elías había dicho no era una alucinación de un descamisado que había llegado a gritar ahí a Samaria, sino que verdaderamente era alguien que había sido comisionado, enviado por Dios para cerrar los cielos como efectivamente lo había hecho. Ahora, una vez que Elías ha hecho eso, él realmente ya no tenía más que hacer, porque Dios simplemente le había dicho que fuera, dijera a Acab lo que dijo, que cerrara los cielos, y lo hizo. Pero luego, ¿qué iba a hacer después? Elías probablemente como humano tenía sus propias ideas, sus quizás hasta planes de qué era lo que él haría después de haber cerrado los cielos. Pero justamente cuando él ya ha cumplido la parte que Dios le ha dicho que haga, nos encontramos ahora en el versículo 2, que se nos dice: entonces la palabra del Señor vino a Elías. Siempre es la palabra de Dios la que sale al encuentro del hombre y viene para revelar lo que es el siguiente paso que Dios quiere que demos. Como lo vamos a ver, son instrucciones que Dios le da a Elías para que él vaya de regreso al oriente. Recuerde que él venía de Galaad, que quedaba al oriente del Jordán, había atravesado el río para dar el mensaje delante de Acab, y ahora el Señor le dice que se vuelva al oriente, solamente que ya no a Galaad, sino que ahora lo envía a que vaya a un pequeño arroyo que recibía el nombre de Querit. No era un río importante, no era un río grande, es, como lo dice la Biblia, un arroyo, o sea, pequeño, pero suficiente para los propósitos que Dios tenía para Elías en los días por venir. Cuando Elías sale de Samaria y atraviesa el Jordán, lo hizo hacia el oriente, es decir, en la misma dirección de donde él había venido. Eso creaba la impresión que Elías lo que estaba haciendo era volver a su casa, volver a Galaad. Pero lo cierto es que no era allí donde Dios lo enviaba. Parecía que así era, pero Dios tenía otro destino que le había indicado al profeta. Y esto, hermanos, es fácil de entenderlo, porque si Acab había visto, o a lo mejor no él, pero otros habían visto llegar a Elías del oriente, dar su mensaje y luego regresar hacia el oriente, era fácil decir, bueno, este está en su casa, y era solamente de irlo a buscar, encontrarlo, y entonces tratar de resolver el problema que, como dije, en la medida que el tiempo iría pasando, iría demostrando que él en verdad era un enviado de Dios. Claro, Dios tenía otros planes, y eso de que se fuera al lado oriental era como una táctica divina, no de Elías, sino de Dios, por medio de la cual Dios lo que buscaba era varios elementos, por lo menos dos importantes, que vamos a mencionar ya en un momento. Pero antes de pasar a esos propósitos que Dios tenía al enviar a Elías al arroyo del Querit, hay otro principio que no debemos pasar de largo, y es lo que acabo de estar mencionando, que Dios únicamente revela el siguiente paso que nosotros debemos dar. Así como primero le dijo que fuera a cerrar los cielos y no le dijo nada más, pero cuando Elías va y hace lo que Dios le ha pedido, hemos leído que dice: vino palabra del Señor a él, y ahora venía la siguiente instrucción,
Y esta instrucción es que se vaya al arroyo de Kerit, nada más. Es decir que hay dos elementos que podemos ver ahí. Primero, Dios no nos va a revelar el siguiente paso que debemos dar, sino hasta que hayamos cumplido con lo primero que Él ya nos mencionó. Ante la obediencia de Elías de hacer lo que Dios le había pedido, Dios viene y le revela y le dice, ahora lo que sigue es esto. Por ello, nosotros no podemos pretender que Dios esté diciéndonos todo lo que debemos hacer. No podemos esperar que Dios nos entregue un cronograma de trabajo y que nos diga, bueno, de tal fecha a tal fecha vas a hacer esto, en la segunda semana esto otro, en la tercera semana esto, en la cuarta, en la quinta, en la sexta. Dios no trabaja así, sino que Él solamente nos dice la palabra para el momento, lo que debemos hacer. Y cuando accionamos, entonces Dios en su bondad nos revela el siguiente paso. Dios lo hace así porque Él quiere que nosotros todo el tiempo dependamos de Él. Que haya una constante dependencia del Señor para que Él nos esté diciendo paso a paso qué es lo que debemos hacer, qué es lo que sigue. Porque de otra manera nosotros podríamos apoyarnos en nuestro propio criterio, en nuestra prudencia humana, en lo que consideramos que es lo valedero en algún momento, y a lo mejor nos equivocamos en nuestra apreciación. Por ello, nosotros debemos ser cuidadosos en saber escuchar la voz de Dios para cada momento de nuestra vida, para cada paso que vamos a dar. Y uno pudiera decir, bueno, está bien, eso se puede esperar de aspectos importantes, sobresalientes de la obra. Claro que en una decisión importante, de esas decisiones que no se toman cada semana, sino que cada 5 o 10 años, porque son tan trascendentales, obviamente que tenemos que tener una dependencia de Dios y no hacer nada, sino solamente como una expresión directa de Dios. Pero hay otros elementos que nosotros podríamos decir son más rutinarios, son más de la vida diaria, son más intrascendentes. Pero aún aquellos aspectos que nosotros consideramos así como no tan importantes, tampoco deberíamos ahí atrevernos a tomar una decisión por simple tradición, porque como es parte de una rutina, decimos, bueno, la rutina dice esto. Y a lo mejor Dios quiere que en determinado momento nosotros demos un paso diferente al que la tradición nos dice que debemos dar, un paso distinto, quizá en dirección hacia algo que es imprevisto, inesperado, que quizá nosotros no imaginamos, porque Dios, que es el Señor de todo y el Señor de su iglesia, Él está en total libertad de poder cambiar aquellos elementos que nosotros decimos, no, mire, si esto se hace de tal o cual manera, ¿para qué le va a preguntar a Dios o para qué va a esperar a que Él le diga? Pero Dios, como digo, Él es Señor y tiene la libertad de poder cambiar las cosas en el momento cuando Él lo desee. Por eso una primera enseñanza que tenemos ahí es que debemos desarrollar siempre una dependencia de parte de Dios. Hay una verdad, hermanos, que todos hemos vivido. Y es lo siguiente: siempre que nos equivocamos fue por una decisión que tomamos nosotros. Pero siempre que tomamos una decisión
porque Dios nos la indicó, nunca nos equivocamos. Dios nunca dirigirá a sus hijos al error, a la equivocación, a tomar una decisión equivocada. O sea, no, Dios no hace eso. Entonces, eso debería ser suficiente para que nosotros, no ahora, sino que años atrás, hubiésemos aprendido esa importante lección que solamente podemos tener seguridad de nuestros pasos, de nuestras decisiones, cuando lo hagamos respondiendo a una palabra del Señor que haya venido a nosotros. Y así como vino palabra del Señor a Elías a decirle lo que debía hacer, también nosotros, no piense que usted es demasiado atrevido y decir, bueno, quizá sería demasiado exigente de mi parte decirle a Dios que Él me diga lo que debo hacer a cada momento. Pero la verdad es que Dios se complace en comunicarse con sus hijos. Él quiere decirnos a cada momento lo que debemos hacer. La introducción a la carta a los Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de distintas maneras. Entonces, note que Dios dice que habla muchas veces. Habla de distintas maneras. Y todo el tiempo Él quiere hablar. El problema era que los hebreos no habían querido escuchar ni sujetarse a esa palabra que Dios había dado. Y por eso es que Dios llega a la máxima expresión de su deseo de dar a conocer su voluntad cuando dice: ahora nos habla por medio del Hijo. Dios llega hasta el extremo de enviar a su Hijo para que, como lo dice Juan, Él sea el verbo, la expresión de Dios para el género humano. En segundo lugar, lo que también mencionábamos es que Dios no dará una revelación más que la que necesitamos para el momento. Y sabe, Dios lo hace por nuestro propio bien. Porque si Dios le hubiera dicho a Elías: mira, primero vas a decirle esto a Acab, luego vas a ir al arroyo de Querib, luego tendrás que ir donde una viuda en Sarepta de Sidón, luego tendrás que regresar y enfrentarte con Acab, luego tendrás que convocar a los profetas falsos que hay en Israel, y en el monte Carmelo tendrás que levantar un altar, ahí invocarás mi nombre, yo haré descender fuego del cielo. Si Dios le hubiese mostrado todo lo que Elías tendría que hacer en su vida, simple y sencillamente, él se hubiera sentido desfallecer de antemano. Hermanos, si Elías es como el modelo por excelencia que ilustra la depresión, cuando lo vemos después del éxito del Carmelo, pidiéndole a Dios que mejor le quite la vida, que se quiere morir, que quiere ya que todo se acabe, y le dice: bueno, ya mataron a todos tus profetas, solo yo he quedado, Señor, quítame la vida y que aquí se acabó todo. Él llega a esos niveles de pedir la muerte. Pero si él lo hubiese sabido de antemano, no se anima, no lo hace. Por eso es que Dios nos lleva a nosotros siempre paso a paso, porque Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos y hasta dónde podemos soportar. Entonces Él nos revela: mira, ahora haz esto. Y venimos y lo hacemos. Cuando ya lo hemos hecho, viene
la siguiente palabra de Dios a nosotros: ahora corresponde hacer esto otro. Y luego viene la palabra de Dios: ahora esto siguiente. Y así nos va llevando. Y en la obra del ministerio nosotros tenemos que desarrollar esa dependencia de escuchar siempre la palabra de Dios. Porque si Dios nos dijera: vaya, mira, en este momento vas a ir a atender una obra en X ciudad o población, y ahí al principio te van a recibir bien, te van a decir: hermano, bienvenido, qué lindo es usted, qué bonito, qué precioso. Pero después de ellos mismos saldrán lobos que te van a atacar, y vas a tener penurias y pruebas, y tendrás que atravesar por 2, 3 divisiones. Y te van a criticar y te van a señalar y van a hablar mal de ti, y tendrás que pasar privaciones, problemas. Si Dios nos dijera todo eso, uno dice: Señor, gracias, pero mejor heme aquí, envía otro, ¿no? Porque no era eso lo que yo esperaba. Pero yo le digo, no hay ningún aspecto de la obra de Dios exento de dificultades. No la hay. Siempre tendremos que enfrentarlas. Entonces Dios lo que prefiere mejor es poquito a poco. Y nos va llevando. Algo así como el dentista, ¿verdad? Que nos dice: mire, si nos dice: mire, le voy a taladrar, le voy a perforar la muela, vamos a llegar hasta la raíz y vamos a destruir ese nervio, y eso duele, y ya va a ver. Si nos dijeran eso, nos vamos, hermano. Pero él no, él dice: vaya, siéntese. Y nos ponen aquí el delantalcito, bien cómodos. Y dice: ¿está bien? Sí, estoy bien. Abra la boquita. Abrimos la boquita. Y nos empieza a ver con un espejito. Nos echa un chorrito de agua. ¡Qué galán! Dice uno, ¿no? Pero luego dice: vaya, vamos a prepararlo. Y por allá se va a preparar la jeringa, ¿verdad? Y luego viene, porque nunca se le enseñan a uno, ¿no? Abra la boquita, y uno cree que le van a echar otro chorrito de agua. Cuando siente fla, nunca la ve uno. ¿Quién ha visto alguna vez la jeringa de los dentistas? Y ahí lo va llevando. Y lo va llevando, ya no va a sentir nada. Y se empiezan a taladrarlo. Y dice que le duele. Sí, le dice usted: vaya. Y le pone otra inyección. Pero si no le dijeran todo eso, hermano. Yo recuerdo a alguien que una vez lo operaron. Primero lo operaron, y ya cuando lo habían operado y salió bien de la operación. Pero luego le comenzaron a contar todo el proceso de la operación. Y él dijo: mire, si hubiera sabido eso, no me dejo. Si hubiera sabido que todo eso me iban a hacer, no me dejo. Entonces, Dios es así. Él sabe cuál es nuestra naturaleza. Él sabe que nosotros no somos hombres de acero, inconmovibles, que no nos van a afectar las cosas de la vida. Fíjese, uno puede entender la conducta humana. Uno puede comprender las reacciones humanas, cómo el hombre actúa. Uno no se hace ilusiones. Pero eso no quiere decir que uno lo entienda, que no le va a afectar. Siempre nos afecta porque somos humanos. Aunque uno entiende, ¿no? Uno dice: bueno, si esto yo ya sabía que tenía que ser así. Pero una cosa es saberlo, otra cosa es el impacto que eso produce en nosotros. Entonces, por eso el camino de Dios es mejor. Y muchas personas dicen: Señor, yo quisiera conocer tu voluntad, yo quisiera conocer cuál es el plan que tú tienes para mí. Si por conocer la voluntad de Dios nos referimos a que queremos saber cuál es su voluntad para el siguiente paso, está bien. Pero si por conocer la voluntad de Dios nosotros lo que queremos es todo el panorama y decir: Señor, yo quiero saber hasta de qué me voy a morir. Yo quiero saber hasta dónde vamos a llegar, cómo esto va a terminar. Jamás Dios lo hará así. Nunca. Sino que Él nos llevará siempre paso a paso. Entonces nuestra responsabilidad es estar atentos siempre a la palabra de Dios. Siempre sensibles a lo que Él nos quiere dar. No haga nada que usted considere poco importante
o muy importante sin antes la palabra del Señor haya llegado a usted. No actúe de su propia iniciativa, por tan bien intencionada o sincera que sea su iniciativa. Claro que si en su iniciativa hay ya malicia, hay ya, ¿qué le digo?, parcialidad, prejuicios, peor, ¿verdad? Pero aún yo le digo, cuando usted esté actuando con la mayor integridad, con la mayor pureza, con la mayor sinceridad, aún ahí, cuidado. ¿Quién podría dudar que cuando David planeó construirle un templo al Señor, no lo hacía con sinceridad? Lo hacía como producto de su amor. Lo hacía, hermanos, con su anhelo de querer exaltar a Dios, y su razonamiento lógico era cierto. Él decía, ¿cómo es posible que yo, un hombre, esté viviendo en un palacio y el arca del Señor esté en tiendas bajo una lona? Yo digo, no, esto no debe ser así. Eso es bien lógico. La lógica lo dice que es así. Y viene y todavía consulta y le pregunta a Natán y le dice, Natán, fíjate que yo he pensado hacerle casa al Señor. Y si mi casa es grande, gloriosa, mucho más grande y gloriosa tendrá que ser la casa para el Señor. Y Natán le dijo, rey, lo felicito. Adelante, porque era lógico. Se sabía del corazón de David que era una buena intención. Y Natán le dice, adelante, rey. Y cualquier cosa en que yo pueda colaborar, a la orden. Y se va, pero cuando Natán va saliendo del palacio, Dios le habla. ¿Y a ti quién te puso a hablar por mí? ¿Y qué es lo que acabas de hacer? Bueno, le diga al rey que te haga casa, Señor, si tú la mereces. Sí, pero yo no quiero que él me la haga. Regrésate y dile que no, que yo digo que no. Y Natán tiene que volver y le dice, rey, el Señor me acaba de hablar y dice que no, que tú no le construirás casa, pero que él te dará hijo. Dice que el plan de él es que él te hará una casa a ti. Y David dice, bueno, ¿y cómo que me va a hacer casa a mí si yo ya hice la mía? No, así que él no está hablando de una casa de paredes. Él está hablando que te dará una simiente que se va a sentar en el trono de Israel por toda la eternidad. Los planes de Dios eran bien diferentes. Dios en lo que estaba pensando era en el hijo de David. No en Salomón, sino que en Jesús, hijo de David, el Salvador del mundo, el que le edificaría casa como morada del Espíritu, casa para ser el templo de Dios sobre la tierra. Era superior lo que Dios quería. Y sobre el templito que tú quieres hacerme, eso déjatelo a tu hijo. Pero hay otras cosas para ti. Por eso le digo, muy intencionada, muy pura a nuestro criterio puede ser nuestra decisión, muy lógica, muy adecuada. Y usted consulta y dice, mire, ¿y usted qué piensa? Sí, le dice. Y usted, yo digo que sí. ¿Y usted qué opina? Que sí. Y todo el mundo le dice que sí. Pero no necesitamos que los hombres nos digan que sí. Necesitamos que sea Dios quien envíe su palabra a nosotros. Esa fue la clave de, digámoslo así, la victoria que Elías logró cosechar. Ahora, el Señor le dice, vete al oriente, al arroyo de Querit, y le dice, ahí escóndete. Primero le dice, apártate y vete. Y luego le dice, escóndete en el arroyo de Querit. Y claro, Elías obedece. Pero ahora, ¿por qué Dios lo manda a que se esconda? Está la primera gran razón, que es la que todos ven. Y es, Dios lo hacía por proteger al profeta. Dios lo hacía para que el rey, porque él lo había dicho, o sea, Elías fue claro. Él dijo, no lloverá hasta que yo lo ordene.
Hermano, y ahí Israel, Jezabel, Acab podían hacer, y seguramente hicieron de todo. Le ofrecieron más ofrendas a Baal, a la diosa Será. Hicieron, hermano, lo pusieron de cabeza a saber qué hicieron con el pobre Baal. Pero no había respuesta. Entonces, llegó un momento en que se entiende que se necesitaba a Elías. Había que encontrarlo. Pero entonces a Elías no se le encontró por ningún lado. Está bien, aceptemos que ese era un propósito de Dios. Pero había algo más profundo aún. Y es que Dios ahora estaba tratando con Israel. A causa de su divorcio de Dios, a causa de su alejamiento, a causa de su idolatría, a causa de toda esa inmoralidad y pecado que había, Dios estaba tratando con ellos. Ahora había sequía. Ahora el cielo se había cerrado y no iba a llover hasta que Elías lo dijera, hasta que él lo ordenase. Pero había otro aspecto de ese juicio, y es el siguiente. Si uno dijera y pensara, ¿qué se necesita para que la obra de Dios camine? Uno diría, bueno, hay cosas que no pueden faltar. Número uno, la palabra de Dios, ¿no? Sin la palabra no puede haber obra de Dios. Sin la palabra todo será un movimiento religioso, un movimiento emocional, pero no la obra de Dios. Se necesitará la palabra. Pero la palabra sola también no basta. Se necesita la presencia del Espíritu, que es quien aplica la palabra a nuestros corazones, a nuestras vidas. Nos da la capacidad de responder ante esa palabra tal como Dios quiere que nosotros respondamos. Entonces tenemos ahí la palabra, el Espíritu, pero ahora viene otro elemento más. Y es que uno no puede negar el papel que le corresponde a los que Él ha llamado para anunciar esa palabra. En Romanos, Pablo se pregunta, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren llamados? Es decir, Pablo está diciendo, podemos tener la palabra, podemos tener el Espíritu, pero ¿cómo oirán? ¿Cómo creerán? ¿Cómo van a recibir la palabra si no hay quien les enseñe, quien les predique? Entonces, otro elemento importante, aparte de la palabra y del Espíritu, es que hay a los hombres que Dios ha llamado, y voy a decirlo así, son como los especialistas en poder tomar de la palabra para alimentar el ganado del Señor. Se necesita de ellos. Pero ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que Dios está escondiendo a su profeta. Era parte del juicio. Problemas suficientes tenía ya Israel con la sequía, el hambre, las privaciones que eso iba a representar, el sufrimiento, las pérdidas económicas enormes, la muerte que habría de provocar, la hambruna que vendría. Suficiente problema era eso, pero lo peor de todo era el juicio mayor. Es que Dios había escondido a su hombre, que lo había apartado, se lo había llevado. Porque recuerda, el Jordán era como la línea divisoria. Al llevárselo al otro lado era que lo había sacado de ahí, lo había apartado. ¡Ay de aquellas naciones, de aquellas ciudades, de aquellos pueblos donde ya no queda
hombre de Dios que les pueda llevar la palabra. Ellos siempre tendrán la Biblia, pero necesitan a alguien que pueda abrírselas, como el eunuco etíope. Él tenía la palabra. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿qué voy a andar entendiendo? Si no hay quien me explique, ¿cómo voy a entender? Si esto está tremendo. Tiene que ser un enviado de Dios, porque recuerde que Felipe llega ahí expresamente enviado por el Espíritu de Dios, porque era necesario para que él pudiese entender la palabra. Por eso le digo, pobres aquellos pueblos que se quedan sin los profetas de Dios. Fíjense, no estamos hablando que se vayan a quedar sin predicadores, porque predicadores ahora hay por montones. Pero no estamos hablando de personas que predican o dicen predicar, sino que estamos hablando de aquellos que verdaderamente están trayendo la palabra de Dios para la gente. Había otros profetas, usted lo sabe, en Israel, profetas del Señor auténticos. Pero ¿por qué no habían tenido el impacto? Eran hermanos profetas sinceros, amaban a Dios. Llegó el momento de la persecución para ellos, como lo vamos a ver. Pero ¿por qué no podían hacer lo que Elías hacía? Es que existe ese tipo de hombre que Dios utiliza, que nace una vez cada 100 años, que no son muy comunes. De esos son de los que estamos hablando. Y por eso le digo, puede haber cantidad de gente que conoce de alguna manera la palabra, predica, se las arregla para salir ahí con un sermoncito de vez en cuando. Dios, que es misericordioso, les concede que las personas crean al evangelio, puede tener cierto nivel de crecimiento, porque Dios no obra gracias a lo que el hombre es. Dios obra a pesar de lo que el hombre es. Pero estamos hablando de los otros que trastornan reinos. Esos que ponen en grave peligro a reyes impíos como Acab, que ponen graves problemas a Jezabel, alguien que estaba patrocinando fuertemente el culto a Baal, y su afán era desarraigar por completo el nombre de Dios, que ya el Señor no se relacionara más con Israel. Para grandes desafíos se necesitan grandes hombres. Pero estos grandes hombres, cuando faltan, todo se vuelve tinieblas, todo se vuelve confusión. Las personas se sienten desorientadas. La brújula no les funciona, solo da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Ya no saben cuál es la verdadera dirección. Por eso era parte del juicio. Y por ello nosotros, hermanos, siempre debemos rogar a Dios que no falten sus enviados en medio nuestro. Que no falten aquellos que siempre van a traernos la palabra de Dios. Aquellos que siempre nos dirán, esto es lo que Dios quiere. Y esta es la palabra del Señor que vino a mí. El siguiente paso es este. Y cuando estos hombres hablan, ahí va la gente detrás. Fíjese, es interesante cómo cuando finalmente Elías vuelve y se enfrenta con Acab, Acab le reclama y le dice, tú eres el que le está causando problemas a Israel. Elías le devuelve la acusación, no, eres tú y tu familia. Pero inmediatamente después le dice Elías, mira, junta a todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo y junta a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Aserá, y ahí nos vemos. ¿Y sabe qué pasó? Le obedeció a Acab.
Le hizo caso. Porque cuando aparece aquel que tiene la palabra, hermano, ¿quién le va a decir que no? Pero ¿sabe por qué también? Porque no habían tenido profeta. Dios lo había escondido. Nadie sabía qué hacer. Acab no sabía qué hacer. Por eso la desesperación de él era: encuéntrenlo, vayan y búsquenlo, porque son necesarios. Por eso, hermano, era parte del juicio que el Señor ocultara, escondiera, separara. Como él le dijo: apártate. Dios lo apartó y dijo: bueno, ni lluvia ni profeta. Perdidos, hermanos, perdidos. Ahí sí, sin Dios y sin esperanza. Seguían teniendo los escritos de Moisés, seguían teniendo las crónicas de los jueces, las historias de David, de Saúl, que Goliat. Pero se necesitaba alguien que pudiera ser el canal entre Dios y los hombres. Por eso, hermanos, nosotros siempre roguemos que haya profeta en medio nuestro, que haya aquel que nos diga lo que Dios quiere que sepamos y hagamos. Siempre tiene que haber en nosotros ese anhelo. Fíjese, es fácil que usted vaya a algún país y diga: bueno, ¿y aquí quién es el hombre de Dios? Y si lo hay, le van a decir todos: fulano, vaya a tal lugar, ahí está. Como cuando Saúl buscaba a Samuel y encuentra a una muchacha y: ¿dónde está el vidente? Ahorita va por allá, apúrense que lo van a alcanzar. Todo el mundo sabía. Pero cuando no hay, es como los sabios del oriente que llegan y le preguntan a Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Qué? El rey de los judíos que ha nacido. No, si yo nací hace tiempo. Es que él era el rey de los judíos. Herodes era el rey de los judíos. No estamos hablando de un viejo, estamos hablando del que nació. No sabía nada. Entonces, así, hermano, que Dios nos tenga misericordia para que siempre puedan sus hombres estar preparados. Pero había un segundo propósito que Dios perseguía. O sea, no solo el aspecto del juicio al esconder a su hombre. Había también un propósito que Dios tenía con Elías. Y era, hermanos, ese propósito: prepararlo para lo que seguía. Porque uno podría decir: bueno, si Elías fue capaz de orar para que no lloviera, y Dios le concede la respuesta a esa oración, y Elías cierra los cielos y tiene las agallas para presentarse delante de Acab, y Acab no se atreve a hacerle nada, uno diría: bueno, ese Elías es capaz de hacer cualquier cosa. No, dice Dios, no es tiempo todavía. Hay que llevarlo al Querit, donde otra vez volvería a estar en soledad. ¿Y qué tenía que hacer ahí? Esperar, esperar, esperar. Como le digo, quizás Elías tenía sus proyectos y él decía: después de haberle dado esa buena sentenciada a Acab, me iré pueblo por pueblo anunciando que no va a llover hasta que yo lo diga. Pero él dice: no, de eso yo me encargo. Tú vete y escóndete en el Querit. Era esperar que Dios hiciera su obra. Dios lo iba a hacer. Pero recuerde, Dios no tiene prisa. Nosotros somos, hermanos, los que decimos: ya pues, ¿y cuándo pues? ¿Y cuándo lo va a hacer pues? Como los hermanos del Señor: bueno, si te vas a dar a conocer, ve a Jerusalén, hazlo ya. Y el Señor dijo: ustedes siempre están a prisa. Si ustedes quieren ir, vayan ustedes pues. Y como que si los tenía amarrados. Pero yo, cuando mi padre me diga, yo iré. Andaba siempre en el tiempo de Dios. Entonces,
Dios es así, hermano. Él deja 3 años, 6 meses. Eso duró. Es bastante tiempo, ¿verdad? Sobre todo para estar solo en un arroyo. Pero ¿qué produjo ese tiempo en el anonimato en Elías? En primer lugar, humillación. Porque él había tenido un momento, ese de cumbre, ¿no? El hombre que se atrevió a enfrentar a Acab. Y aunque dijimos que era como un desconocido, vamos a ver que cuando él regresa de ese encierro de 3 años, la gente ya lo conoce. No lo conocen bien, porque Abdías, que es el primero que lo encuentra, se le queda viendo. Mira, ¿no eres tú acaso Elías? Y él dice, sí, yo soy. No estaban seguros, porque solo tenían la imagen de aquel que había aparecido, había dicho algo que parecía una locura y luego desaparece. Y no se le vuelve a ver. Y no había oportunidad de ir y decirle, mire, don Elías, ¿y cómo fue eso que dijo? ¿Cómo dijo que era? ¿Cómo fue? Y quiere decir que no va a llover. ¿Y entonces cómo vamos a comer? No, nada. Pero Elías no iba a tener oportunidad de eso. Entonces Dios lo manda a que se recluya. Otra vez a la soledad. Porque ahí, en esa soledad, es donde él tendría que crecer. Donde él tendría que aprender la humillación, que no es cuando él pensaba, sino que cuando Dios dice. Cuando después de ese momento desafiante y que era el héroe para los 7,000 que no habían doblado la rodilla y que decían, Elías, Elías, qué hombre, qué barbaridad, ¿dónde va? Vayamos y hagámoslo rey. Nadie sabía dónde estaba. No habían cumplidos para él. Nada. Más bien él se sentía tan terriblemente solo que como él se lo dice a Dios, solo yo he quedado. Mátame a mí, aquí se acabó la obra de Dios. Y búscate otro pueblo. Ve a dónde vas a formar otro pueblo, que este ya te cambió por Baal. Ese proceso del arroyo de Kerit es por donde todos tenemos que pasar. Nadie puede llegar a la victoria del Carmelo si primero no estuvo en su arroyo de Kerit. Así ha sido con los hombres de Dios. José, el hijo de Jacob, no llegó a ser el segundo en Egipto, sino antes pasar años como esclavo y luego como prisionero. Moisés no llegó a ser el Moisés que fue, sino como el mismo Señor se lo dijo, después de haber estado detrás del desierto, es la expresión que Dios usa para referirse a Moisés. Y ahí es donde él se forma para luego ir. Y por eso Dios podía decir, a nadie he encontrado más fiel ni manso que mi siervo Moisés. Pero eso había sido posible por el Kerit, donde Moisés había estado. David no llegó a ser rey sin antes pasar años de penurias, persecución, peligros, morando, como dice la carta a los hebreos, en cuevas y cavernas. Era el Kerit que lo estaba preparando para lo que venía. Pablo no llegó a ser el Pablo que conocemos, sino hasta después de su Kerit en Arabia, donde estuvo años solamente encerrado, solo, esperando que Dios hiciera con él lo que tenía que hacer. Esta lección, hermanos, del arroyo de Kerit, no hay libro que se le enseñe, no hay seminario o instituto bíblico que se lo pueda transmitir. Es más, no hay hombre de Dios, por mucho deseo y sinceridad que tenga,
la capacidad de podérselo transmitir y enseñárselo, no se puede. Solamente uno puede entender lo que significa el Kerit estando ahí. Y uno sabe quiénes son los que vienen de Kerit y quiénes son los que nunca han estado ahí. Es fácil conocerlos, hermano. El problema es que ellos no se reconocen. Ellos no se conocen. No sabe si han estado o no han estado. Bueno, el que ha estado sabe que estuvo, ¿no? El que no estuvo, como no estuvo, no sabe si estuvo. Claro, no conoció el lugar. Entonces le dice, bueno, y mire, y usted ya viene de su Kerit. Mire, pues fíjese que he estado en varios lugares, pero así por nombre, quizás no lo conozco, pero quizás sí estuve. No estuvo. No estuvo. Entonces era, hermano, seguir con la formación de Elías. Ya había iniciado, pero ahora seguía, porque Dios nunca termina con nosotros. Dios siempre tiene que continuar labrándonos, cambiándonos, matándonos, destruyendo nuestro terrible yo, transformándonos, haciéndonos como Jeremías lo dijo, barro en la mano del alfarero, donde él tiene la libertad de quebrarnos, deshacernos, rompernos, porque nos equivocamos, porque el orgullo no nos permite, o porque no queremos simplemente. Él tiene que romper nuestra voluntad. Él tiene que molernos y hacernos de nuevo. Y como dice el profeta, como Él quiso. Mientras no lleguemos a ser como Él quiere, tendremos que continuar en Kerit. Tendremos que estar ahí. Años tras años. Después de mucho tiempo, dirá después la palabra, que es cuando ya el Señor le dice a él, ahora ya puede salir. Dice la Biblia, después de mucho tiempo. Porque pareció largo el tiempo, porque era, hermano, no hacer nada. Solo ser modelado por Dios. Pero cuando de ahí sale Elías, él viene preparado ya para la siguiente etapa. El hombre siempre cree que ya está listo. El Señor le dijo a sus discípulos, donde yo voy, ahora ustedes no pueden venir. Y Pedro se les queja, ¿cómo que no? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que no puedo ir? Solo dime dónde vas y yo voy. Dice, Pedro, no puedes venir. Después podrás. No, pero yo ahora, Señor. Y si estás hablando de que te van a matar, dispuesto estoy a morir, pero yo te seguiré. El hombre nunca entiende que no puede, hasta que se choca con la realidad. Hasta que como Pedro se rompe los dientes con la verdad que no puede. Creía que podía. Y le digo, Pedro era totalmente sincero. Él no estaba actuando con malicia o qué le digo, queriendo ser más que los otros apóstoles. Porque al final todos dijeron que sí, que todos no lo iban a negar, que iban a morir con él. Y yo le digo, no eran hipócritas. Ellos creían que sí. Pero solo Kerit puede descubrir las honduras de nuestro corazón. Porque fácil decimos, no, si yo amo al Señor. No, si yo para Él, incondicional. Mis motivaciones son puras. Fácil se dice eso. Pero como dice también el profeta, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Ni nosotros lo conocemos, hermano. Uno podría decir, no, si yo no tengo malas intenciones, yo no pretendo nada, no, yo no es que tenga segundas intenciones, yo lo que digo, eso soy. Y nos ponemos como la blanca paloma que no hace nada, que inocentes, defensores de la pureza de la fe.
Pero si pudiéramos ver los corazones, hermano. O sea, no digo que sea, pero recuerda uno las palabras del Señor cuando dijo sepulcro blanqueado, ¿verdad? Que por fuera están blancos, pero por dentro. Pero el punto es que ese adentro, solo el Señor lo conoce. Y por eso es que Él nos receta nuestros queridos. Él nos hace un diagnóstico y como el médico que nos da una receta, vaya. Aquí está tu medicina, Elías. 3 años y medio en Querit. ¿Ah? Y no hay pastillas en lugar de inyección. ¿A Querit? No hay otra opción, hermano. Entonces, Dios es el que nos indica lo que debemos hacer. Claro, Elías pudo haber desobedecido. Él pudo haber dicho, no, si yo ya me gradué de profeta, yo ya puedo cerrar el cielo. ¿Quién ha hecho eso antes? Va. Dios nunca termina con nosotros. Siempre nos está modelando, nos está cambiando, nos está enseñando. Lo mejor es que obedezcamos. Y si nos dice a Querit, a David se le dijo a la cueva de Adulam, a José a la cárcel, a Pablo, Arabia. Era el modelo de Dios. A John Bunyan, o Juan Bunyan, como decimos nosotros, para escribir El Progreso del Peregrino, considerada una obra clásica de la literatura inglesa. ¿A dónde la escribió? A la cárcel. Mire, y si Dios no lo envía a ese Querit, no escribe ese libro, hermano. Sí, no lo hace. Lutero tuvo que estar en su propio Querit. Y uno diría, ese Querit de Lutero está bonito porque era en el castillo de Wartburgo. Y le daba de comer el príncipe de Sajonia. Ese exilio sí que lo agarramos cualquiera. Pero para lo que era la naturaleza de Lutero, era una prisión. Pero si no es por eso, él no hubiera traducido la escritura al lenguaje de la gente, que fue un elemento decisivo. Y estuvo años, y en esos años se perdió el control de la reforma y comenzaron a haber abusos, violencia, destrucción de iglesias, incendios, matanza de sacerdotes, de monjas. Y hasta cuando la cosa ya es incontrolable, Lutero sale y va a retomar el control y enderezar lo que se había salido. Pero ahora ese Lutero que iba no era el Lutero que lo habían escondido antes para protegerlo. No hubiera podido controlar toda esa gente si no era por el Querit donde Dios lo había tenido. Entonces, a veces, hermano, nosotros lo que queremos es reconocimiento, que se nos respete. Y a veces decimos, mire, ¿cómo es que usted se me levanta si usted un borracho era? Si yo no lo evangelizo ahorita, quizás muerto estaría yo o con una buena cirrosis. Pero luego se le levanta el hijo, ¿no? Al que usted ganó para Cristo y lo evangelizó y ahora está ahí sentado, vestido y en su juicio cabal. O ya se le levanta, ya le habla fuerte, ya lo cuestiona, ya le dice, bueno, ¿y usted qué se cree? Igual que dijo a Aarón y María, que solo usted le habla a Dios y yo también tengo el Espíritu Santo, yo también leo la Biblia. ¿Y usted qué cree? Entonces uno dijera, bueno, me dan ganas de darle una buena, ¿no? Para que se recuerde quién es su papá, ¿no? Pero ahí es donde cuando Dios nos envía al Querit y regresamos, nadie le cuestiona nada. Y es más, si quisieran hacerle algo, ya no le pueden hacer nada. Porque ya Dios lo hizo tan picadillo que ya más picadillo no lo pueden hacer. Sí, entonces, mire, pueden decir de usted lo que quieran. Y van a decir mucho. Pero ya después de que Dios lo malmató, lo mató y lo volvió a resucitar, y lo volvió a matar y lo volvió a resucitar.
Y así todo, hecho girones, vamos Iván, ahora ya puedes ir. A ese ya ha hecho girones, ¿qué le va a afectar, hermano? ¿Qué le va a dañar? ¿Qué lo va a desalentar? ¿Qué lo va a conturbar? ¿Qué es lo que le va a quitar la visión y de decir, este es el ideal al cual Dios me ha dicho que debo ir? Hermano, le podrán decir mentiras, calumnias, insultos, ofensas, faltarle el respeto y que todo lo que se le ocurra y hasta lo que no se le ocurre. Pero no le afecta, porque ya está muerto. Ya está muerto. Ya Dios lo mató, ya le hizo el favor a usted. Pero para desgracia Dios lo resucitó también. Y el problema con la vida de resurrección es que es indestructible. Eso, porque aquel que reacciona, ¿qué fue lo que dijo? Venga aquí, siéntese, vamos a aclarar las cosas, traigan a 2 y 3 testigos y un policía de una vez. Y vamos a ver, dígame aquí en la cara pues lo que anda diciendo. Ay Dios, ese hermano está perdido. Ese necesita 10 años allá en Querit. 70 años de cautividad. O sea, porque no ha entendido. O sea, está mal. No ha entendido que no es Él, es la gloria del Señor. Y Dios se basta solo. Y Elías pudo decir, Señor, pero ¿cómo que Querit? Si yo tengo que ir a predicar, mira, la gran Jerusalén. Bueno, Jerusalén estaba al sur, ¿no? Pero hablando de las tribus del norte, necesito ir, Señor. Samaria es grande, tengo que predicar. Tengo que ir y anunciar, mira, Galilea, tengo que ir. Y él dice, no tienes que ir. Y entonces, ¿quién lo va a cambiar? Yo. Tú vete allá donde tienes que estar y déjame lo demás a mí. Y Dios, hermano, solamente cierra el cielo. Pero ese cielo cada vez es más pesado y comienza a presionar a los hombres. Y 1 año, 2 años, 3 años, hasta que hay un momento que ella no puede. Pero esa misma presión estaba sobre Elías en Querit. Porque vamos a ver que Elías no se escapa del mismo juicio que le ha dado. Entonces, igual, era la misma presión. Aparte de Querit. Lo prepara. Entonces le dice, hoy ya puedes ir. Hermanos, nadie nos puede enseñar esto, y ni yo tampoco. Así que solamente es que nosotros le digamos, Señor, enséñame a entender el Querit al cual tú me has enviado. Y yo sé que ahí me vas a moler, me vas a destruir. Usted sabe que yo tengo años enseñando esto, hermano. Pero yo sé que es de más, ¿verdad? Sí. No por ustedes, sino que por lo que estoy diciendo, que no hay hombre que pueda enseñar esto. Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios lo puede llevar al valle de sombra de muerte. Y nadie le puede decir, es que mire, el valle de sombra de muerte es oscuro, es así, y usted va a sentir miedo y temor. Le pueden decir lo que sea, mientras no pase, es de más. Hay que estar ahí. Yo solo se lo digo para que cuando llegue entienda qué es lo que Dios está haciendo con su vida. Y ahí, como lo dice Lamentaciones, que calle y ponga su boca en el polvo. Esperar. Y ahí es donde se manifiesta la dependencia de Dios más que en ningún otro momento de la vida. Cuando uno dice, hermano, vamos a comprar un nuevo sonido para la iglesia y vamos a depender de Dios. Mentira, está dependiendo de que está motivando a la gente que le va a dar dinero para pagar el equipo. Pero ahí, cuando se llega a la soledad, cuando no hay nadie, y cuando es solo de esperar en Él, ahí cuando uno tiene que callar y poner la boca en el polvo, o a lo sumo, como Job, decir, Señor, yo creía que sabía, pero ahora me doy cuenta que no entiendo nada.
Yo creía que te conocía, pero ahora me doy cuenta que ni el principio de tus caminos. Cuando el hombre llega a eso, ahí está la verdadera dependencia de Dios. Y si en ese momento aprendemos a depender de Dios, hermano, de ahí en adelante nada nos va a parar. Pero le adelanto algo más. No solo hay un Querit en la vida, habrá varios. Y cada vez serán más profundos. Y cada vez serán más, ¿cómo le diría? Más dolorosos, más sufridos. Pero cada vez que Dios nos lleve un Querit, es que hay un Carmelo que nos está esperando más adelante. No sé si he entendido. No he entendido. No. Sí, y no por culpa suya, por culpa mía, porque yo no lo puedo explicar. Y no hay hombre que lo pueda hacer. Pero será cuando Dios nos lleve y lo vivamos que lo vamos a entender. Yo solo se lo digo para que cuando entre, eso es si Dios quiere usarlo para algo relevante. Ahora, si Él quiere que usted sea un pastorcito de serie, no se preocupe, hermano, vaya a comer tranquilo, vaya a jugar fútbol, siga ahí buscando chistes y tranquilo. No hay problema. Y tampoco lo hará para el diablo, ni para el mundo, nada. Pero si verdaderamente Dios va a hacer algo relevante con usted, prepárese. Prepárese que no hay Carmelo sin el Querit. No hay triunfo sin el dolor. No hay resurrección sin la muerte. No hay trono sin la cruz. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. A lo mejor usted se encuentra viviendo su propio Querit en este momento. Quiera Dios que esta palabra pueda ser una luz que le indique o le explique qué es lo que está ocurriendo. Porque eso es lo tremendo con el Querit, que uno no sabe, hermano, por qué. Y esa es la pregunta que nunca deberíamos hacer, pero que nos hacemos, ¿por qué? ¿O qué hice, Señor? Y usted sabe que no hay nada en particular por lo cual enfrentar la situación. Vamos a ponernos de rodillas un momento, hermanos, para orar. A lo mejor usted está en la casa del alfarero y el Señor está rompiendo su barro. Sí, es doloroso, es desconcertante. Uno no le encuentra el sentido, no le encuentra la razón. ¿Por qué las cosas salen mal a veces? ¿Por qué se nos derrumba todo a nuestro alrededor? A lo mejor piensa, ¿qué he hecho yo? ¿Por qué los demás están tranquilos y yo no? Es que Dios nos tiene en su yunque y golpe tras golpe, golpe tras golpe, Él hará de nosotros lo que Él quiera hacer. En el mortero de Dios seremos molidos. Y es doloroso, claro, es doloroso. Pero eso es lo que nos forma. Más que el conocimiento,
más que la información, nuestro querido nos dará lecciones invalorables, sagradas, que perdurarán en nuestra vida por siempre. Son las lecciones que no se olvidan. Padre, alabamos tus designios. Padre, bendecimos tus caminos. Los aceptamos. Gracias porque tú siempre estás labrando en nosotros un carácter para que seamos tal como tú lo deseas. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a entender tus caminos, tus extraños caminos. Y cuando atravesemos la noche del alba, oh Dios, hemos de saber que la mañana llegará.